Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, y quiero iniciar por decirles que me toca hoy predicar en la noche. Entonces decidí predicar sobre el Evangelio de San Mateo, textos que se acaba de leer, y el texto que he venido siguiendo voy a predicarlo en esta noche. Les invito, definitivamente vamos a entrar en 3 capítulos de Romanos que son muy controvertidos. Romanos 9, 10 y 11 serán 3 domingos seguidos que estaré predicando sobre Romanos. Pero en esta mañana decidí predicar sobre Mateo capítulo 14 y la historia muy conocida. Yo creo que todos ustedes, así como yo, tenemos esas historias que son favoritas entre nosotros y que contamos cuando nos reunimos con nuestros familiares o con nuestros amigos en los diferentes contextos en que nosotros convivimos. Y ya que estamos reunidos, alguien va a decir, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y a veces, como la historia nos pone en mal, pues nos quejamos, gemimos, ¿verdad? Pero a veces es una historia de risa y entonces estamos, ándale, cuéntala, ¿verdad? Cuéntala. Por ejemplo, si nos reunimos, en el caso de su servidor, entre ex estudiantes del seminario, inevitablemente entre las pláticas saldrán algunas cosas del doctor José Rodríguez. Era el profesor más importante en el seminario y tenemos anécdotas para contar al por mayor. Y entre los estudiantes nos vamos a hacer algunas memorias de ellas. O del hermano Francisco Herrera Franco, ahí pregúntenle a la hermana Anita, ¿verdad? Ya había sonado la campana y deberíamos cada uno de nosotros haber ido a su dormitorio, pero andábamos noviando y nos quedamos un ratito más, ¿verdad? De repente allí enfrente, no sé de dónde apareció, si cayó del cielo o brotó de la tierra, el hermano Herrera se paró delante de nosotros y nos dijo, muchachos. Cuando terminó muchachos, nosotros estábamos en nuestros dormitorios acostados y listos para dormir, ¿verdad? Porque salimos disparados. Contamos estas historias y nos reímos, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué les parece si nos reunimos como familia? Si nos reunimos como familia, de igual manera empezamos a contar algunas cosas chuscas, algunas cosas bonitas, nos reímos. Por ejemplo, en esta semana que terminó, nuestro hijo Moisés, su esposa Melissa, sus hijos Ailani y Natán, fueron a Big Bear. Ustedes no se imaginan lo que suena en mi oído cuando escucho Big Bear, porque no sé por qué hicimos esta tradición. Si nos levantábamos tempranito el sábado, salíamos volando a Big Bear, 1 hora más o menos de distancia de Los Ángeles, y desayunábamos en McDonald's y luego íbamos en lancha al lago y luego íbamos a pescar y luego cocinábamos nuestras truchas que habíamos pescado. Y bueno, mi hijo Moisés, mi hijo Isaac, cada vez me dicen, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Y yo les contesto, yo ya crié a mis hijos, ustedes crían a los suyos, ¿verdad? A ustedes llévenlos. Entonces, saber que Moisés fue la semana pasada y me dijo que iba a ir a pescar, pero no me dijo si agarraron algo, así es que ya sabrán, ¿verdad? O cuando nos reunimos entre nosotros los hermanos de la fe. Yo no sé cómo va a estar el chisme cuando regresemos. Yo estoy calculando quizás 1, 2 semanas, 3 semanas. Ya cuando regresemos vamos a empezar a contar todas nuestras historias. Pregúntele a la hermana Anita de nuevo. Y cuando nos reunimos con la hermana Oliva, mi esposa le dice, ándale, cuéntanos la historia de las rosquitas, ¿verdad? De que cuando compraban pan, ella estaba lista para esos aritos, ¿verdad? Para ponérselos y tenerlos ahí y estar allí jugando con sus hermanas. Y bueno, que ella le cuente las historias. Bueno, entre las muchas historias que en el Evangelio nosotros encontramos, la de hoy es una de esas historias antiguas, favoritas de los cristianos sobre Jesús y sus discípulos. Y me imagino que la contaron quién sabe cuántas veces.
Pero si ustedes leen los evangelios, ustedes van a encontrar que no la cuentan una vez, no una vez. A mí me encanta de repente encontrar en los evangelios que solamente Lucas cuenta, por ejemplo, el buen samaritano. Si ustedes no tuvieran a Lucas, no tuvieran el buen samaritano, ¿sí? O el hijo pródigo, no lo tuviéramos. Entonces me encanta que a lo menos aquel lo preservó, o el otro lo preservó y el otro lo preservó, y digo yo, qué bueno. Ojalá hubieran escrito otros evangelios para contarnos. De hecho, hay 48 evangelios más que le llamamos apócrifos, y hay un montón de historias ahí, algunas que dicen los eruditos probablemente sucedieron. Bueno, pero esta historia de hoy, hermanos, no la contaron una, ni dos veces, ¿sí? Ni tres veces, porque a veces 3 veces aparece la historia. Pero en este caso la contaron los 4 evangelios. Cada quien cuenta la historia de su propia manera y cada uno le va a dar color, pero luego hay 2 variantes más, ¿sí? La historia de nosotros hoy es la historia de la alimentación de los 5,000, pero hay una que dice que eran 4,000, entonces tenemos estas variantes que están allí muy importantes. Entonces, tal vez entre los cristianos, la familia cristiana, tal vez nos gusta de nuevo recordarla. Y en el día de hoy posiblemente nos podemos decir entre nosotros, cuéntanos la historia, otra vez la historia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta historia se cuenta tantas veces? Quisiera sugerirles que en la historia nosotros encontramos cosas muy importantes. Se nos enseña acerca de la esencia de las personas que estuvieron involucradas. Se nos va a contar acerca de Jesús. ¿Qué clase de persona era Jesús? Y tenemos que recordar que Él estaba revelando al Padre. Así es que lo que Él hace apunta hacia el Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Hijo? O al revés, ¿verdad? Así como es el Hijo, así es el Padre. Pero también acerca de los discípulos. ¿Cómo eran los 12 cuando estaban trabajando con el Señor Jesús? Entonces nos acercamos a la historia pensando que al contarnos de nuevo la historia, nosotros podemos escuchar la verdad de Dios. Y ahora, cada uno de los evangelios tiene su propia contribución, lo voy a poner de esta manera. Sabemos, por ejemplo, que era primavera. Las lluvias de marzo y de abril ya habían llegado y la tierra había reverdecido. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Yo la tengo cuando estoy yendo constantemente hacia la costa a ver a mi mamá. Pasamos por todo ese valle y lo veo todo amarillo, todo café. Y digo, oye, de verdad está seco esta cosa, ¿verdad? Pero ahorita sí mientras vayan, van a ver para donde vean, verde, verde, verde. Y cuando paso por ahí siempre digo, así es Chiapas. Bueno, también Chiapas es cafecito cuando no hay lluvia, ¿verdad? Pero a mí me gusta verla verde. Bueno, las colinas, los cerros de aquel entonces estaban empapados de la lluvia y la hierba, dice Marcos, que estaba verde. Es interesante, verde. También es el tiempo de la Pascua. Y ahora cuando es tiempo de Pascua, pues es algo muy significativo. Para los israelitas era tiempo de fiesta. ¿Sí? Había una ley que obligaba a todos los jóvenes a ir a alguna de estas fiestas principales de Israel, y la Pascua era una de esas. ¿Sí? Yo sé que la extrañamos este año por causa de la pandemia, pero cada vez que va a llegar Semana Santa, muchos de nosotros estamos contando los días para bajar, ¿verdad? Yo he estado un montón de veces en Puerto Arista, nunca he estado en tiempo de fiesta, pero cuando escucho los números, había 100,000 personas en Puerto Arista, 120,000 personas, 140,000 personas en Puerto Arista. Digo, ¿y dónde los ponen? ¿Verdad? ¿Dónde duermen? ¿Será que dormirán parados? Bueno, es tiempo de fiesta.
Y este es el tiempo en que nosotros nos encontramos aquí. También otro factor que quiero mencionar es el hecho que la popularidad del Señor Jesucristo estaba así, hermanos, de su vida. Él había sanado a muchos enfermos. Y ustedes saben que cuando alguien ha sanado a otra persona, nosotros somos capaces de cualquier cosa, ¿sí? Porque, no sé, tiene fascinación los milagros. Les he contado de una hermana que me dijo cuando pastoreaba en Alhambra, me dijo: hermano, ¿quiere que se llene su iglesia? Le digo: pues sí, yo quiero que se llene el templo. Haga un milagro, me dijo. Le dije: ¿cómo? Sí, haga un milagro y se llena su iglesia. Yo no sé si hay que hacer aquí en el TCT también un milagrito, ¿verdad? Y vamos a ver si alcanza las bancas de este lugar. El Señor Jesucristo está pues subiendo en su popularidad. Era como una estrella del rock, ¿verdad? Todo el mundo lo busca y quiere verlo. Pero también, hermanos, acababa de suceder una tremenda tragedia en Judá. Ven ustedes, había surgido una estrella. A mí me fascina. Yo reconozco que el Señor Jesucristo lo siguió mucha gente, pero insistiría, hizo milagros y así, pues, ¿quién no va a tener seguimiento, verdad? Pero Juan, hermanos, Juan no está en el centro de la ciudad de Jerusalén, hermanos, está en el desierto. No es una persona que viene aquí como su servidor, con saco, con corbata, ¿verdad? No, su vestido muy rústico. Pero cuando la gente escuchó que Juan estaba predicando, como que sintieron algo extraordinario está sucediendo. Y salieron de todos los lugares del mundo conocido a escucharlo a él. Y no sé qué tanto tenían que caminar cada uno de ellos, pero escuchar a Juan era algo extraordinario. Porque el pueblo sentía, después de 400 años de silencio de parte de Dios, ahora había una persona que encarnaba muy bien el mensaje. Era un mensaje duro, pero la gente sabía que en ese mensaje, ahí estaba hablándoles Dios mismo. Sin embargo, sucedió un cumpleaños, hubo un baile y hubo cosas que se dijeron en esa fiesta y el rey Herodes quedó atrapado y tuvo que mandar a un guardia a que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Si ustedes leen en los evangelios van a encontrar que Juan el Bautista era el profeta favorito del Señor Jesucristo. De todos los nacidos de mujer, así dijo, de todos los nacidos de mujer, ninguno como Juan. De verdad tenía una actitud muy positiva hacia Juan. Pero ahora le habían cortado la cabeza. Y Jesús está triste. Si ustedes ponen todas estas historias así en su lugar, como las narra el Evangelio de San Mateo, ustedes van a encontrar. El Señor Jesús está triste, quiere alejarse a un lugar solitario, quiere ir ahí a ese lugar para estar de luto, no sé, para reflexionar, para pensar, porque en cierto sentido, como lo escribe Mateo, Juan predica el reino de los cielos se ha acercado, Jesús predica el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ahora le toca a Jesús tomar ese papel que estaba haciendo Juan. Y yo me imagino, el Señor Jesús es tan humano como nosotros, quiere estar lejos de la gente y se sube a una barca y va a viajar el equivalente a unos 6 kilómetros, tal vez de aquí de Tuxtla, ¿verdad? Al salir para llegar a Chiapa de Corzo, más o menos, imagínense esa distancia. Yo me lo imagino, ¿verdad? Se subió en un cayuco, se fue por el canal, entró allí por Cabeza de Toro, entró a la Pampa de la Joya, iba rumbo a la Polca, allá iba su barquita. Pero la gente, hermanos, lo vio. Yo no sé si ustedes
han hecho este ejercicio, ¿verdad? Suben ustedes a algún lugar alto y pueden ver el barco que va. Y yo puedo ver estos miles de gente que están mirando el barquito, lo van mirando para dónde va y luego van y va para el lugar tal, ¿verdad? Y a caminar, al punto que cuando llega a la orilla, ¿verdad? Encalla allí su canoa, su barca, su cayuco, su barco, como le pongan ustedes, ¿verdad? Cuando él sale, ya está la gran multitud esperándolo. Y bueno, si yo hubiera sido el Señor, yo hubiera dicho, denle la vuelta, vámonos de regreso, porque esta gente no me deja en paz, o algo parecido. Pero no, nuestro Señor Jesucristo, cuando los vio, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Y cuando ustedes escuchan de la mirada del Señor Jesús, ¿no quisieran ustedes sentir que Él los mira a ustedes también exactamente igual? Que los ve con ojos de compasión, Y ahora se dedica pues el Señor a contarles historias, parábolas, ¿verdad? Les enseña, y habían algunos que estaban enfermos, los sanó allí. Y entonces va a suceder el milagro de hoy. El día pasó rápidamente, como sucede con nosotros cuando estamos bien interesados. Decimos, aquí, ya, ¿qué horas son? Ya, se pasó el día. Y entonces el Señor enfrenta una situación. Las historias cambian un poquito entre uno y el otro, pero imaginémonos, ¿verdad? Los discípulos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, la hora ya pasó, es tarde, y la gente pues no trajo comida. Mándalos a los pueblos cerquitas, ¿verdad? Las aldeas cerquitas, para ver si consiguen ellos ahí para comer. Y entonces el Señor Jesús responde ante esta situación. Según el Evangelio de San Juan, Jesús habla con Felipe, ¿verdad? Y Felipe dice, ¿y cómo vamos a comprar? Porque les digo, ustedes denle de comer. Y ellos dijeron, ¿pero cómo? Judas, ¿cuánto dinero hay ahí, verdad? Si era tiempo de pandemia, no había casi nada. Entonces, él va y dice, si tuviéramos 200 denarios, que no lo tenemos, ni siquiera la tarjeta de crédito, no la tenemos para comprar 200 denarios de pan, ni siquiera con eso pudiéramos haberles dado de comer a toda esta gente. Y entonces el Señor pregunta, bueno, ¿y qué tienen? ¿Qué tienen? Bueno, por ahí se aparece Andrés, así dice Juan, dice que él encontró un niño que tenía 5 piezas de pan y 2 peces. Ahora, ¿cómo los descubrió? No sé, yo lo hubiera escondido si hubiera sido el niño, no lo hubiera compartido. Este es mío. Se lo trajo al Señor Jesucristo, y todos los evangelios nos narran aquí lo que los estudiosos dicen que no va de aquí para allá, sino de allá para acá. Es la influencia de la liturgia, ¿sí?, de la Santa Cena, es la influencia de la liturgia que están utilizando para contarnos la historia. ¿Qué es lo que sucede? El Señor recibe los peces, recibe los panes, mira hacia el cielo, da gracias a Dios, parte el pan, se lo da a los discípulos, ellos se lo dan a las multitudes, y la historia dice que todos comieron y quedaron todos satisfechos, de verdad satisfechos, y les sobraron 12 canastas de pan, ¿sí? Y se nos narra, eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Yo le echo pluma, si por cada hombre que estaba había una mujer, son 10. Y si por cada hombre y cada mujer había un niño, son 15. Pero los judíos son como los mexicanos, ¿verdad? Tienen 10 hijos, así es que échele pluma. Había gente que sobraba. Bueno, esta es la historia que contaban una y otra vez. El asunto es que sigue, hermanos.
¿sí? Un tiempo más tarde, fíjense, estamos en el capítulo 14, en el capítulo 15 de Mateo, otra vez está la historia. Otra vez está la historia. De nuevo están en el desierto, de nuevo hay una gran multitud, ahora son 4,000 personas, de hombres, más mujeres y más niños, y vuelve a suceder. Y en esta ocasión tienen 7 panes y algunos peces, y viene a través de la historia. Jesús tomó el pan, miró al cielo, dio gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos, ellos lo compartieron con toda la multitud y todos comieron y todos quedaron satisfechos. Y sobraron 7 canastas de pan. No sé si porque eran 4,000 y no 5,000, ¿verdad? No sé, pero así dice la historia. Pero no termina ahí, la historia sigue contándose. En el capítulo 16, ustedes van a encontrar una secuela de esta historia. Y este es el giro final, creo yo, de lo que Mateo quiere enseñarnos a nosotros. Y es la intriga, diríamos nosotros, de la saga que se está contando. Jesús y sus discípulos suben a una barca. Sí, ya conocen la historia, ¿verdad? Y volvieron a navegar a través del lago de Galilea. Y cuando ellos encallan, vamos a decir, no sé, ahora ya se cruzaron un poquito, llegaron a Grijalba, ¿verdad? Un poquito más allá. Llegaron a Mojarras, si estuviera ya en mi pueblito, les dijera. Cuando ellos llegaron allí, el Señor se da cuenta que los discípulos están discutiendo, porque ellos tenían que traer comida, que me recuerda que en la alimentación de los 5,000 no había ninguno de los discípulos que traía comida, ¿sí? Pero aquí ellos están hablando, ¿verdad? ¿Quién trajo pan? ¿Quién trajo pan? ¿Alguien trajo algo para el almuerzo? ¿Sí? Y el Señor Jesús los encara, como nos encara también a nosotros. Les dijo, ¿qué no entienden ustedes? ¿De verdad tienen cabeza de camarón ustedes? ¿Qué tan dura tienen la cabeza? ¿Su corazón de verdad es una piedra? ¿Qué no se acaban de percatar qué ha sucedido? De cómo alimenté a 5,000 y sobraron 12 cestas de pan. ¿Qué no se percataron que acabo de alimentar a 4,000 y sobraron 7 cestas de pan? ¿No entienden quién soy yo? ¿No entienden la abundancia y la generosidad de nuestro Padre Celestial? ¿No entienden que de verdad Dios está al tanto de nuestras necesidades? ¿No entienden ustedes de verdad todas las cosas que he estado haciendo, los milagros? Por supuesto, en esta historia creo que captura la esencia de las personas involucradas. Por eso se contó una y otra vez. ¿Cómo es Jesús? Hermanos, cuando ustedes se acerquen a Jesús en cualquier tiempo, tiempo de abundancia y tiempo de necesidad, Jesús siempre será este maravilloso Hijo de Dios, que tiene compasión de nosotros. Captura la misma esencia de nuestro Padre Celestial, que con abundancia y de verdad con una generosidad extravagante, Él dispensa su gracia sobre nosotros y siempre hay para nosotros y para compartir con alguien que tiene necesidad. Y también muestra la esencia de los discípulos, es decir, de ustedes y de mí. De ustedes y de mí, de cómo de verdad el Señor es misericordioso y milagroso y todavía nosotros no logramos entender. Como el pastor de la iglesia me gustaría ofrecerles algunos comentarios, poquitos para no cargar mucho este día. Jesús, hermanos, hace milagros con 5 panes y 2 peces. Eso está en el corazón de la historia. Pero insisten las historias que hay un niño que traía los 5 panes y los 2 peces. ¿Sí? Insiste. ¿Podría haber hecho el Señor
¿De la nada? Por supuesto, Él hizo todito el universo de la nada. Alimentar a 5,000 le queda muy cortito, hermanos, muy pequeño. Pero nos muestra a nosotros que este Dios, nuestro Padre Celestial, sigue siendo el mismo. Él fue el creador de todas las cosas y Él proveyó para el sustento de sus criaturas a través de toda la historia. Las historias del desierto cuando Israel va cruzando y cómo Dios los alimenta, les da de beber, es extraordinaria, pero en un cierto sentido yo les diría es ordinaria, es común, porque así es nuestro Dios. De verdad, nuestro Dios hace eso. Hace muchísimos años yo leía de Mahatma Gandhi esta expresión: Dios provee para todos. Dios provee para todos, pero no todos comen, porque en el camino habemos mucha gente que somos egoístas, somos acaparadoras, somos personas que de alguna manera nos quedamos con lo que no es nuestro, que debe de ser para aquellas personas que están pasando necesidad. Pero la clave, hermanos, es este niño pequeño que entregó su almuerzo a Jesucristo. Y creo que en el corazón de la historia de hoy está la invitación implícita para que todos nosotros de verdad seamos como este niño, entregando nuestros regalos, nuestros dones, que los pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a ver los milagros poderosos que nuestro Dios puede hacer a través de nosotros. Durante todos estos días de pandemia, nuestro presidente del Comité de Finanzas, hermano Alejandro López, hemos mantenido una conversación, él y yo. No es que estemos hablando todo el tiempo, pero el tema es como un hilo que va por toda esta pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta que él tiene y que yo tengo, ¿verdad? Y entonces, cada semana me manda los resultados de lo que ha sucedido en el templo cristiano de Tuxtla, de diezmos, de ofrendas. En algunas ocasiones parecía que no le íbamos a hacer y de alguna manera extraordinaria el Señor proveyó y ya pasamos. Y hoy les diría, apenas salimos de pancita, salimos del mes de julio, ¿sí? No recibimos lo que esperábamos, pero gracias a Dios recibimos lo que necesitábamos y ya estamos en agosto. ¿Será que vamos a pasar agosto, hermanos? Y vamos a salir por el otro lado a septiembre. Pues en un mes regreso y les voy a dar un reporte de si salimos o, ¿verdad? Yo voy a salir allá afuera a vender butacas, no las estamos usando. Así es que a peso cada butaca, yo creo que va a salir un buen dinero para que podamos seguir adelante. Pero en esta semana que habíamos platicado con mi hermano Alejandro, que estábamos estrechos, recibí una nota de una hermanita que asiste muy seguido a nuestra congregación. Me dijo: pastor, yo estaba diezmando para una iglesia, pero el pastor ya no está, la iglesia se cerró y entonces necesito diezmar en algún lugar. Ustedes tienen cómo puedo hacerlo. Y fíjense, hace rato que estoy con mi celular, peleándome con mi celular, porque no puedo copiar los perfiles. A veces ustedes mandan fotos muy bonitas y las copiaba, anteriormente hacía eso, pero hace rato que mi teléfono no quiso. Y bueno, ahora esta hermanita dice: ¿tiene cómo? Le iba a hablar al hermano Alejandro, pero vi allí y le puse al perfil del templo cristiano, ahí está la cuenta, pues, ¡pum!, salió y dice: ¿lo quiere copiar? Sí, lo quiero copiar. Lo copié, lo pegué, lo mandé. No sé si va a dar su diezmo la hermana, pero ya le mandé. Pero el mensaje que yo recibí es: el Señor tocó un corazón allá, y si esto se logra, el milagro continúa. El milagro continúa. Hermanos, tal vez no es la gran cantidad, pero es
esta actitud que tenemos hacia Dios y hacia su congregación, que cuenta de una manera muy especiales. Y entonces tendremos suficiente para darle de comer a 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta historia, hermanos, implica una pregunta. ¿Has entregado tú tus dones, tus panes, tus peces al Señor Jesucristo? ¿Has visto cómo de la escasez el Señor multiplica para hacer su obra? Y esto lo hace todos los días, continuamente, hermanos. ¿Saben? Hace muchos años llegué al Salmo 84 y me encanta a mí el Salmo 84, sus palabras que estoy seguro que ustedes la van a reconocer, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Me encanta el Salmo. Y luego al final, allá en este Salmo están estas palabras que me encantan, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que en las moradas de maldad. Preciosas palabras, pero iba leyendo y mientras leía encontré estas otras palabras que están en el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Qué precioso texto. Y mi primera impresión fue, pues sí, cuando el poder de Dios, la fuerza de Dios está actuando, pues ¿quién lo puede parar? ¿Quién lo puede detener? Pero luego regresé y en la lectura me fijé en la línea, hermanos, en la línea dice, bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas. Escuchen, no es las fuerzas de Dios, es la fuerza del hombre, de la mujer. ¿Sí ven la diferencia? Si entra Dios, ya todo está resuelto, pero no es lo que dice el Salmo. Está hablando de tus fuerzas, de mis fuerzas. Inmediatamente mi cabeza pensó de la fuerza eléctrica, hidráulica. Ustedes saben este mecanismo que ahí los humanos descubrimos, ¿verdad? Esta fuerza que usted hace una palanquita aquí, no le pone mucha fuerza, pero aquí levantan un carro completo. ¿Qué es? Nosotros decimos la fuerza hidráulica. Inmediatamente pensaba, así es. Pero luego pensé en la alimentación de los 5,000. Es este chiquito, este niño, 5 panes, 2 peces, ¿verdad? Que los va a entregar en las manos del Señor Jesucristo y el milagro va a suceder. Y así es, hermanos, así es también con nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dejemos eso en la mano del Señor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró alimentar a toda esta gente? Pero lo que sugiere es que de verdad este milagro sucedió de esta manera. Ahora, les voy a decir que hay algunos que no creen que sucedió el milagro. ¿Qué les parece? ¿Sí? Han endurecido sus corazones. Ellos dicen, realmente no sucedió el milagro. Lo que sucedió es que cuando el niño entregó sus 5 panes y sus 2 peces al Señor, todo el mundo agachó la cabeza y dijo, qué pena. Cuando a Felipe y Andrés andaban buscando aquí, yo escondí todo mi almuerzo y lo apreté para que no lo viera. No tengo nada, ¿verdad? Es decir, el corazón de ellos se había endurecido. Y dicen estas personas que no creen en el milagro, que en realidad el milagro fue de otra manera. Hubo una tremenda transformación que no fue de los panes, sino de los 5,000 corazones que fueron transformados. Cuando vieron que el niño entregó, ellos sacaron todos y ahora había comida suficiente para todos. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo leo estas cosas porque tengo que leerlas,
pero me acuerdo de una persona que dijo, realmente no se abrió el mar muerto, el mar rojo, para que el pueblo de Israel pasara. Pasaron por un pantano que estaba de hondo, que le daba a los tobillos. Así estaba diciendo, les daba a los tobillos, por ahí pasaron. Realmente no pasaron allí pues en medio del mar rojo. Y de hecho, si ustedes leen, esa es la historia, se llama el mar de los juncos. Ya lo he leído y si quieren leer sobre el asunto hay mucha información. Pero me encantó lo que dijo alguien más, que dijo, así fue, sí, así era de hondo. Pues entonces el milagro fue cómo ahogaron a todo el ejército del faraón, así, ¿verdad? De hondo. Digo, bueno, está bueno eso también, ¿verdad? O como aquel que le dijo, ¿de verdad tú crees que Cristo hizo el agua en vino? ¿Sí? ¿Lo puedes explicar? Dijo, no, yo soy nuevo en la iglesia, pero les puedo decir eso. Antes, ¿cómo tomaba? Pero cuando el Señor vino a mi corazón y me transformó, ahora toda la cerveza la he construido en tortillas, en pan, en huevos, en zapatos para mis hijos. Bueno, yo no sé si el milagro está aquí o el milagro está aquí, pero como quiera que sea, hermanos, ustedes saben que algo extraordinario está sucediendo aquí y nosotros necesitamos acercarnos a la historia. Y voy a ir tratando de concluir, hermanos, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena, la comunión. ¿Y se acuerdan que les dije que la liturgia tuvo mucho que influir en cómo se narraba la historia? Jesús tomó el pan, miró al cielo, dio gracias, partió el pan, se lo dio a sus discípulos, ellos se lo dieron a todos y todos comieron y quedaron satisfechos. Parecen acciones paralelas a la comunión. Nosotros descubrimos que la alimentación de los 5,000 es un preludio en el Evangelio de San Juan a la enseñanza de Jesús, donde Él va a decir, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron del maná y murieron, pero el que come mi carne y mi sangre no morirá, sino que tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesucristo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, yo viviré en esa persona y esa persona vivirá en mí. Son palabras increíbles, son promesas increíbles. Y ahora no son para 5,000, de verdad, ahora es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo sé que para algunos cuando tomamos la Santa Cena se ha convertido en un lastre, algo que tenemos que arrastrar, ¿verdad? Cuando dicen, hoy va a haber comunión, las personas empiezan a decir, significa que vamos a estar 15 minutos más en el templo. 15 minutos más en el templo. O lo que muchos hacen, ¿verdad? Van a empezar a mirar quién pasa. Y van a empezar a decir, ese no debería de ir. Yo lo conozco, ese tampoco, ¿verdad? Esa menos. Y en lugar de traer bendición a nuestras vidas, nos ponemos a juzgar las vidas de otras personas. Pues hermanos, lo que más necesitamos cuando Cristo da de sus milagros a nuestra vida es la transformación de estos corazones egoístas que muchos de nosotros poseemos. Porque tanto su palabra, como sus milagros, como el sacramento, todos tienen como propósito precisamente hacer esto. Estoy intrigado por el último giro de la historia, ¿verdad? Esta que los discípulos estaban diciendo, ¿verdad? ¿A quién trajo pan? ¿Quién trajo las cosas para el almuerzo? Yo me veo así muchas veces. He visto, no uno, pero muchas veces los milagros del Señor. Yo no sé cuándo alguien
me abrió los ojos, diría, para empezar a ver los milagros del Señor. Llegué a ser el chofer uno de los choferes del seminario. Entonces tenía a veces la obligación de ir con la pickup a comprar todo lo que íbamos a necesitar para la semana. Éramos como 100 estudiantes que estábamos allí, y el hermano Marshall Griffith, que era el director, nos avisaba: no tenemos dinero para comer esta semana. No tenemos dinero para comer esta semana. Y estamos esperando a ver si va a pasar algo extraordinario. Yo tengo mi llave en la bolsa del pickup, está el pickup parado allí y esperando que el hermano Marshall nos diga: vayan. Y luego llegaba el correo y empezaban a abrir las cartas, y de repente el hermano Marshall salía de su oficina con un sobre. Alguien escribió y ahí venía un cheque, $1,000 para el seminario. Y allí nos juntábamos a orar y a darle gracias a Dios y descubrir de nuevo que son ciertas las palabras de Jesús: por nada os afanéis. Ven los lirios del campo, Salomón no se vistió como uno de ellos. Ven las aves, no trabajan, no hilan, ¿sí? Pero vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas, y ustedes valen mucho más que estas avecillas. Salía allí con ese sentimiento: qué extraordinario es de verdad nuestro Dios. Y luego todo estaba bien 2, 3 semanas, y otra vez estamos esperando a ver qué va a pasar. Y alguien llegaba y decía: traigo todo esto, esta pick de comida, ¿ustedes creen que las pueden usar? Eran 100 estudiantes del seminario, puros hambrientos, hermano. Nosotros nos podíamos comer todo el pick-up, yo creo. Éramos personas que comíamos sin parar. Y el Señor nos sostuvo durante aquellos años. Pero ya pasó julio y entró agosto, ¿y será que el Señor nos va a suplir para el mes de agosto? ¿Qué creen? Ya van a ver cómo nuestros corazones luchan. Esta historia era la antigua historia favorita de la iglesia primitiva, y la contaban una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta historia nos recuerda la esencia de nuestro Padre Celestial, así como nos los mostró Jesucristo, el maravilloso y amoroso Hijo de Dios. Capta la esencia de la abundancia de la gracia de Dios, de su generosidad en regalarnos a nosotros, hasta el punto que sobran 12 canastas. Captura la esencia de nuestras vidas, que aun cuando hemos visto milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, no estamos seguros del siguiente. ¿No les parece? Si yo pudiera enumerar los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, no debería de tener ningún temor, ninguna duda. Debería estar plenamente confiado en el Señor. Pero les aseguro que voy a estar orando y diciéndole al Señor: Señor, ¿y cómo le vas a hacer para suplir mis necesidades, las necesidades de mi familia? Hermanos, uno de estos días escucharemos de nuevo nuestra historia favorita. Estaremos reunidos en la mesa celestial, y al frente estará nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Estaremos de fiesta, y entonces ya no vamos a levantar preguntas, ya no vamos a decir: ¿y ahora cómo le va al Señor? Tal vez lo único que vamos a decir es: cuéntanos la historia de cómo tú le diste de comer a aquellos. Y sí, hermanos,
tengo que contar las historias de cómo en los tiempos donde menos dinero tuvimos, comíamos langosta, porque así le plació al Señor. Cuando menos podíamos, fuimos a pasear a Huatulco, estábamos en primera. Cuando menos parecía, alguien tocó la puerta y dijo: hermanos, les traemos esto. Este es nuestro Dios. Por eso esta historia la contamos una y otra vez. Y cuando terminamos de contarla, nos exhortamos unos a los otros y decimos: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuéntame la historia otra vez. Quiero oírla, la necesito oír. De ese Dios maravilloso, de ese Cristo que nos reveló al Padre y con sus manos nos dio de comer. De ese Dios que por 2000 años ha partido el pan y nos ha dado de la copa del vino y nos dice: si crees en mí, vivirás para siempre. Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga.